fórmula Scioli-Zanini. Siguen las repercusiones. Que el Estado se transforma en la única esperanza que tienen los excluidos, los que menos tienen, los más pobres, los que sufren, los que tienen que custodiar sus derechos, para que alguien se los respete, porque ahí tiene que estar la justicia para recomponer, ahí tiene que estar el Estado para controlar, ahí tiene que estar un Estado ágil, inteligente, regulando, de modo que este poder agigantado de las corporaciones no termine siendo la verdadera opresora del ser humano. El caso de Zanini es un misterio porque nunca dio una nota. No sabe ni hablar, no puede dar una nota, no sabe hablar. Me parece que la estrategia es una suerte de monje gris, ¿no? Un hombre que nunca habló. Yo no quiero para la Argentina un personaje como Zanini. Es interesantísima la personalidad de Zanini. Todo el mundo, en el ámbito periodístico, sabe que Zanini es un número uno. Probablemente se piensa que después de Cristina Fernández de Kirchner viene Zanini, gran redactor de leyes, de todo lo que es la materia gris del gobierno. La tranquilidad y la confianza y la certidumbre que me va a complementar alguien, y en este caso en particular un hombre de reconocida inteligencia que ha sido inclusive el redactor de grandes avances, por ejemplo IPF, la recuperación del ANSES, la implementación de la asignación universal por hijo, empresas como AIS, Aerolíneas, otras grandes conquistas. Uno de los grandes ideólogos de muchas de las iniciativas polémicas de la presidenta. Así que es una persona que creo que absolutamente va a poder cumplir, en caso el pueblo lo decida, su rol institucional con una gran capacidad. Carlos Zanini es la persona que desde 1983 conoce al matrimonio Kirchner. Es, sin lugar a dudas, el hombre de máxima confianza. Apoyemos a Cristina, continuemos este rumbo y no aflojemos por más clarines, por más medios concentrados, por más poder económico concentrado, por más grande que sea la cosa que nos pongan al frente. Hay que ayudarla a Cristina y seguir esta lucha, porque ese es el mejor homenaje en el que yo quiero participar de Néstor Carlos Kirchner. Yo así siento que estoy honrando la vida. La reacción de Eduardo Van der Koy, para alguien que podía llegar a tener dudas, como es mi caso, terminan convenciendo. En el diario Clarín del miércoles, no hay mejor gendarme político para custodiar al kirchnerismo que el secretario legal y técnico. El tablero tiene todavía muchos lugares vacantes para ir ordenando el sistema de poder que la presidenta cabila una vez que quede a la vera del poder. Está en juego todavía su propia candidatura. Será, con certeza, la frutilla de este postre político a lo mejor indigesto. La frutilla de este postre político a lo mejor indigesto. La frutilla de un postre indigesto. Indigesto, sí. Es increíble, la verdad que es increíble, porque esto es el periodismo profesional, ¿no? El que toma distancia, el objetivo. Una elaboración que te muestra en realidad la gran preocupación que tienen porque no tienen un candidato que tenga posibilidades de disputarle poder al kirchnerismo. Le pusieron ahora a la oligarquía, que le decía el peronismo antes, a no sé qué, cómo lo habremos llamado con los tiempos, le pusieron el Círculo Rojo. ¿Quiénes son el Círculo Rojo? ¿Por qué no decimos los nombres? ¿Por qué no decimos quiénes componen el Círculo Rojo, que quieren poner y que quieren sacar, que son super ciudadanos, quieren poner y sacar presidentes? Díganme, por favor, quiénes son los miembros del Círculo Rojo. No me dejen que solo lo llene con el nombre de Mañeto, de Aranda, de Pagliaro. Tiene que haber otros nombres, no son ellos solos. Yo quiero saber, estos políticos que vieron de frente al Círculo Rojo, que corran el velo y digan quiénes son el Círculo Rojo. Hay que saber poner límite a las corporaciones a veces cuando se van de la raya. ¿Qué corporaciones fueron? No, esas son conversaciones privadas. Estos políticos que vieron de frente al Círculo Rojo, que corran el velo y digan quiénes son el Círculo Rojo. Porque ese Círculo Rojo se opone
a la soberanía política de la que venimos hablando. Scioli fue muy criticado, vamos a llamarlo el círculo rojo para poner un nombre, muy criticado por transar. Ayer también había muchas críticas a tu posición por no transar, ¿no es cierto? Yo tuve una visión contraria. Acá había una insistencia de un grupo de personas, en las cuales claramente te incluyo, en no entender que él ha mantenido una actitud coherente. Él se le ha pedido sistemáticamente que rompa, que haga esto, que haga lo otro. Y él ha sido absolutamente leal porque él cree en lo que ha sucedido en la Argentina en todos estos años. Él lo cree y lo defiende. La fórmula Scioli-Zanini. Siguen las repercusiones. La presidenta lo bajó de esa candidatura, le dio la opción de ser candidato a gobernador. Cristina lo bajó, porque por eso lo puso a Zanini, ¿no es cierto? Tweets de Florencio Randazzo. A los periodistas que tienen mala intención, nunca dije que Cristina me impidió participar en las PASO. Pero competir contra Carlos Zanini significaba competir contra Cristina. Repito, nunca haré nada que dañe a Cristina. Solo tengo agradecimiento para con ella. Fuentes oficiales aseguran que la presidenta nunca le pidió a Florencio Randazzo que se baje de su candidatura presidencial. Lo que sí, dicen estas fuentes, es que Florencio Randazzo no quería que el oficialismo le ofrezca a Daniel Scioli un candidato, como en este caso un acompañante como Carlos Zanini. Quería que solamente él, Randazzo, contar con un vice fuerte y que Scioli se arreglara solo. El ministro pretendía que en las listas de Scioli no hubiera ningún candidato kirchnerista o cosas por el estilo, que no van a suceder, porque en definitiva los candidatos son los que forman parte de la estructura política y siempre se reivindicó, en algún momento se ponen en dudas estas cosas y más de una vez hemos insistido, acá todo el mundo corre de igual manera, parte desde el mismo lugar y tiene el mismo destino, entonces cada uno en su andarivel tiene que tomar la posición que se asume, pero para eso hay que respetar precisamente lo que se va haciendo en cuanto a la valoración política. Esto requiere forzosamente entonces de un respeto, de una seriedad, con lo cual no se le puede decir a alguien que lleve o no lleve candidatos más cercanos o menos cercanos al pensamiento de Néstor y Cristina Kirchner, porque estamos todos en un plano de igualdad. Si usted va a pedirle a la presidenta o le va a condicionar a la presidenta para participar, no son así las reglas del juego. Quien pone las condiciones en todo caso es la presidenta, la jefa del movimiento. Florencio Randazzo evidentemente ha subido ayer en la ponderación general, ha sido elogiado por la oposición, elogiado por la opinión pública, elogiado por los oyentes de las radios, como consecuencia de, en primer lugar, de haber cumplido con su palabra. No es común en la Argentina. El hecho de cumplir con la palabra ya es un aspecto curioso y ponderable en Argentina. Al mismo tiempo, le ha dicho que no a Cristina. Por lo tanto, esta muestra de independencia de Randazzo y el hecho de cumplir su palabra lo han elevado de manera notable en la opinión pública y ciertamente lo coloca en una posición interesante para el futuro. Yo creo que Florencio Randazzo debía aceptar la propuesta, el planteo de la presidenta, sencillamente porque te lo dicen y porque tenés que ir. Está ligado a tu condición de formar una orgánica, de formar una fuerza política. Vos no podés ser un libre pensador y estar concorde con lo que dijiste, más o menos. Tiene que ver con tu visión del mundo. Si sos un individualista, si él dio su palabra y su palabra es más importante. Si crees en proyectos colectivos, en que la patria es el otro, en que lo principal es la orgánica, que lo importante es el conjunto, y tenés que deponer ciertas cuestiones individuales. Si vos sos Messi y Martino te dice, jugá de 2 o jugá al arco, vos yo creo que le podés decir a Martino, mira Martino, tan temprano ya en pedo. Porque Messi es único, es superior, es irreemplazable, pero si Martino le dice a Otamendi, tenés que jugar al medio. Y Otamendi dice, Martino, a mí me parece una tontería y por lo tanto no juego. A mí me parece que Otamendi no tiene derecho a decir eso. Los que son piezas de un engranaje, los que forman parte de un colectivo, tienen que entender el lugar donde participar, tienen que asumir que a veces van como algo y a veces no. Bien, bueno, a ver, Mara, ¿cómo te tomó la fórmula? Bien, muy bien. La verdad que tienen razón los periodistas de la oposición cuando dicen que Zanini es un postre, la frutilla, un postre indigesto para ellos, que representan a las corporaciones
y a esos grupos económicos donde un cuadro como Zanini, la verdad que entiendo que les dé indigestión. Y también tiene razón Bonelli cuando dice es el autor de las leyes, que él le agrega el adjetivo negras, oscuras, no sé qué, polémicas. Y la verdad que para nosotros son unas leyes de orgullo. La ley de movilidad jubilatoria, la ley de medios, la ley de reforma a la Carta del Banco Central, la ley de estatización de los fondos de pensiones. La verdad que es, junto con, obviamente, conducido por Cristina, como secretario legal de la presidenta, el que redactó estas leyes. Así que la verdad que para nosotros es una fórmula muy potente, estamos muy contentos. Hay también una cuestión de mucho cariño hacia Zanini, que es un tipo que dialoga mucho, que te enseña cuando hablas con él, y que tenemos, bueno, a diferencia de los otros que andan buscando desesperadamente cómo se combinan, nosotros hemos hecho una combinación, una fórmula que expresa, porque somos el Frente para la Victoria. En el Frente para la Victoria tenemos distintos cuadros políticos y muchos cuadros políticos. Eso se ve en la provincia de Buenos Aires, que tenemos posiblemente 3 candidatos a gobernadores con sus 3 vicecandidatos a gobernadores, y vemos que por el otro lado en el PRO empiezan con presidente y vicepresidenta porteño, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, vicejefa de gobierno, presidente de la legislatura porteña, vicegobernador. No encontraba puros porteños, y cuando se les pregunta por qué, si no eran federales, dice, porque la capital es de toda la República. O sea, como dijo Gobi, el radical de Chascomús, que era uno de los que sonaba para acompañar a Vidal finalmente, en palabras de él, el macrismo es soberbio. Mira, y son pocos también. Y son pocos, por eso se reciclan y están buscando fórmulas. Nosotros tenemos una fórmula realmente que nos enorgullece y que confirma que estamos construyendo ese camino que nos lleva a que lo que continúa es el proyecto, y que el proyecto continúa porque estamos sustentados en una concepción ideológica. Estamos sustentados en la construcción de participación y empoderamiento de la gente para que defienda sus derechos. Y ahí el camino se va armando con distintos dirigentes, y en eso andamos. Y sí. A ver, Sandra. Sí, me impresionaba, creo que era en el programa de Mariana Fabiani, que alguien decía, pero a Zanini no lo conoce nadie, no sabe hablar. Como si uno en la televisión se lo pasara escuchando a gente que sabe hablar, por un lado. Por el otro... Soy yo, mirá. Por otro lado, en relación a lo de Randazzo, ¿no? Estaba pensando hoy a la tarde, cuando apareció la noticia de que Aníbal Fernández lo convocó a Martín Sabatella para que vaya como su vice en la precandidatura. Mirá las figuras que se tenían que bajar para que Randazzo pudiera ocupar el lugar que le estaban ofreciendo. Aníbal Fernández, Martín Sabatella, Fernando Espinosa, Julián Domínguez, y todas esas personalidades de la política argentina no iban a ofrecer reparo en bajarse si tenían que ir. Esto refrendando un poco lo que decía en el informe Weinfeld, ¿no? Claro. Y por otro lado, bueno, uno sigue pensando y elaborando esta fórmula de Scioli Zanini, que nos tomó por sorpresa. Y yo pensaba también, bueno, por supuesto que sigo pensando que Scioli, y lo he criticado más de una vez en este programa y también en notas del diario, no comparto su manera de relacionarse, por ejemplo, con los medios de comunicación, con la videopolítica, un estilo político con el que yo nunca comulgué. Pero esta fórmula a mí me parece que nos permite pensarla como un gran consenso. Estamos en un país que vive hablando de la necesidad de encontrar consensos. Si en las 2 o 3 o 6, 7, 8 directrices fundamentales de este proyecto político, para que este proyecto político siga en pie y siga avanzando, se puede establecer ese consenso, bienvenido sea. Y sí. ¿Estás pensando algo, Orlando? Te voy a anotar. Cuando hiciste el anuncio de que Scioli iba a compartir este programa el domingo a las 22 horas, no podía evitarlo, lo que siento no lo puedo evitar, sentí que era un acontecimiento extraordinario para este programa. Extraordinario como pudo haber sido algunas otras visitas excepcionales que hubo acá en este programa.
en el momento político, en el cenit de una situación política preelectoral importantísima, y además porque va a permitir al programa, así como Sandra acaba de expresar su opinión, va a permitir al programa expresar los matices, en fin, los que estén, porque a lo mejor no estamos todos, yo no sé si voy a estar, pero digamos los que estén, frente al protagonista, y además porque pienso que Scioli representa hoy una amalgama, es decir, la mirada crítica y analítica, que es la que corresponde a muchos analistas, yo no lo soy, y lo dije varias veces para que no me confundan, esa mirada crítica y analítica, que es interesante porque sirve para muchas cosas, no es a veces lo que la realidad y la praxis y la práctica le permite a la política. Entonces, cuando suceden esas situaciones, esos clivajes, lo que uno tiene que hacer y para orientarse, y es lo que hago yo desde mi modesta posición de periodista, si querés, de intelectual, nada más, es mirar la conducción. Y me evito las anécdotas. Yo no especulo qué ocurrió en la Quinta de Olivos, en la conversación entre Randazzo y la presidenta. No especulo porque no tengo forma de saber lo que ocurrió, porque a veces no sé lo que pasa en el diálogo de mi mujer con un hijo mío, porque después la transmisión no es exacta nunca. Entonces, como no lo sé, yo miro los hechos, lo que ha acontecido, y ahora te hago una pregunta. ¿Cómo recibieron ustedes, no a vos especialmente, porque vos tenés a lo mejor tus preferencias y tenés todo tu libertad, ¿no? Obviamente derecho. No, digo, en la Cámara, tus colegas en general, si hubo matices, aunque no personalices, o hubo, digamos, coincidencias bastante unánimes. En relación a lo de Randazzo, bueno, la verdad que hubo distintas reacciones. Hay muchos compañeros que dicen que es una decisión individual. Igual sabemos, que eso es lo que se agrega luego, que en políticas las decisiones individuales a veces son respetables, pero nosotros estamos muy enmarcados en este proyecto político y todos lo que sentimos es que estamos trabajando para armar ese surco, ese camino que conduzca a seguir continuando por este proyecto. Zanini dice justamente, dice que no es función de la militancia crear una huella para que camine un candidato. Lo que hay que hacer es el camino del empoderamiento, el camino de la política, de la centralidad en la política. Entonces, en la política hay que jugar, más cuando uno está en una etapa histórica tan importante. Pero bueno, más allá de eso, también tenemos que respetar decisiones individuales o agregar a nuestros análisis que hay decisiones individuales que hay que respetar. Porque, digamos, hay cuestiones particulares que hacen que los sujetos tengan singularidades. Ahora, bueno, hay que ver cómo sigue este camino. Digamos, a mí, yo hubiera preferido que siga y me parecía importante que siga, me parecía importante que todos sigamos. De hecho, es lo que está pasando. Estos reacomodamientos, que no tienen que ver como en el PRO porque no encuentran el candidato, tiene que ver con que somos un gran movimiento y nos toca donde nos tiene que tocar. Ese es el tema. Y ahí es donde le tenemos que poner la fuerza. Yo soy candidata octava legisladora de la ciudad. Soy diputada nacional. Y estoy corriendo ese camino, estoy trabajando como loca con Mariano Recalde, porque estoy convencida que es el proyecto. Y uno puede sentir en su casa más o menos dolor porque te salió mal alguna estrategia política. Pero el camino es el proyecto. Es eso. A ver, Nora. Sí, bueno, varias cosas. Con respecto a la presencia de Scioli en 678, yo creo que es evidente que va a estar en 678 porque es el elegido por la presidenta para encabezar la fórmula del Frente para la Victoria. Es un dato de la realidad que creo que es el 7º año de 678 y nunca estuvo Scioli en 678. Sí. Esto muestra a las claras que no ha sido
por lo menos para la producción del programa, ni para la mayoría de los que integramos el panel, un referente que sintetizara lo que yo por lo menos creía que es el kirchnerismo. Por eso creo que no ha estado hasta ahora. Ahora, bueno, se impone la realidad. Sería absurdo cuestionar que es el protagonista indudable de una decisión política de la presidenta de la Nación y que esto implica el alineamiento del kirchnerismo. Ahora, a mí me sigue pareciendo lo mismo que me parecía antes, Scioli. Digamos, creo que evidentemente puedo entender y las explicaciones de por qué llega a esa decisión la presidenta, pero también me pregunto si esto no invalida el concepto de lo que son las primarias abiertas. ¿Por qué no discutir en una primaria la posibilidad de que sea el votante el que elija al sucesor de un proyecto que me parece que también muestra a las claras que el kirchnerismo, lo que ha desarrollado a lo largo de estos 12 años de gobierno, no ha tenido hasta ahora, tiene muchos dirigentes políticos muy formados, muchos cuadros políticos, pero la verdad es que ninguno termina de atraer como el sucesor de Néstor Kirchner o de Cristina Fernández de Kirchner. Y me parece que es esto lo que está en discusión. No es, la verdad que es difícil decir, yo puedo asumir que sea el candidato al kirchnerismo. Y frente a lo que hay del otro lado, la verdad que las dudas se me relativizan. Ahora, que sienta que representa lo que yo pensaba que es el kirchnerismo de Daniel Scioli, a mí esto no me sucede. Creo que la personalidad de Zanini, que tiene otra historia absolutamente, otra historia desde la militancia, desde el acompañamiento real al principio del kirchnerismo y al haber, digamos, puesto el cuerpo, la cabeza a los proyectos más transformadores del kirchnerismo, me parece que es lo que le da sustento a esta fórmula. Mi duda sigue siendo lo que dije el otro día, si Daniel Scioli hubiese encarado alguno de estos proyectos que lideró el kirchnerismo a lo largo de estos 12 años. ¿Mada? No, una cosa que decía Nora, que decía que no hay sucesor del proyecto de Cristina, es que no hay sucesor de Cristina, no hay sucesor, y la pregunta que yo me hago es si en esta etapa nosotros, para este proceso, lo que tenemos que buscar es un sucesor. Y la verdad que no sé si es eso lo que tenemos que buscar. Yo creo que lo que tenemos que buscar es el empoderamiento, como lo dijo Cristina el 25 de mayo, de la militancia organizada, el empoderamiento de la política, para no dejar que avancen las corporaciones. Porque sucesores, a ver, Cristina es nuestra conducción y el proceso político, cuando uno piensa en un sucesor es que, digamos, en el sentido alguien cae y otro sube, y en realidad subimos todos. Creo que viene una etapa de construcción colectiva y de sostén colectivo. Y la fórmula que se armó es una fórmula que lleva a ese camino, a que vayamos todos juntos. Porque si no, es decir, claro que a todos nos gusta tener a Cristina, bueno, cuando teníamos a Néstor, y que el sucesor nos lleve. Bueno, es un momento más colectivo, me parece, es una etapa más colectiva, es una etapa que nos necesita más fuertemente a todos. Creo que es un desafío para la lógica presidencialista de la Argentina, ¿no? Me parece que eso sí es inédito y hay que ver qué sucede. Igual, perdón, pero hay un dato que pasa medio desapercibido. Recién cuando estaba hablando lo veíamos a Aníbal Fernández y él en un determinado momento habló de la presidenta y en determinado momento habló de la jefa del movimiento. Se está en esa etapa de discusión. Entonces, yo me voy a autocitar. Cuando se cuestionó tanto la vez que Scioli estuvo en el programa de Tinelli, me acuerdo que lo que yo pensaba era, bueno, si eso vuelve en los 90, era como la lógica. Y a mí no me gusta que el candidato del espacio que a mí me gusta vaya al programa de Tinelli. Definitivamente no. Ahora, ¿me parece grave? No. ¿Por qué? Porque vaya o porque no vaya, no. Porque creo que no son los 90 afuera de la televisión. Porque hay vida fuera de la televisión. Entonces, si el problema es el candidato y nada más, entonces ocurrieron 12 años donde todo eso que dijimos no sirvió para nada. Porque quiero decir, por ejemplo, una imagen que a mí me parece muy impactante y que da cuenta de qué es el kirchnerismo. El presidente de la Cámara de Diputados, precandidato a gobernador, es una persona de una fe religiosa absoluta, confesa, explicitada,
un tipo que sigue la cuestión clerical y de la iglesia. Bueno, esa persona, esa misma persona, ese mismo hombre, Julián Domínguez, estaba parado detrás de Eve de Bonafini el día de la convocatoria a la marcha de Ni Una Menos, en el momento en que Eve de Bonafini leía que ese espacio político decía que la discusión del aborto, el no haberla dado en el Congreso, era una deuda del kirchnerismo. Entonces, quiero decir, uno dice, son contradictorios. No, es un espacio en el cual el Julián Domínguez, presidente de la Cámara de Diputados, se entiende que es un debate de la sociedad y las fuerzas políticas indicarán si ese tema será un tema que se tomará o no. Entonces, me parece que la discusión tiene que estar puesta, yo por lo menos elijo ponerla más ahí. Entonces, del mismo modo que no me pareció grave aquello, lo discutimos acá también, y en su momento lo charlamos entre nosotros respecto de cuando Scioli había ido o no al espacio Clarín. Digo todo esto sobre todo porque fuera del espacio acá, todos sabemos, están mirándonos, bombardeándonos y maltratándonos a nosotros como programa, como si fuéramos un bloque homogéneo, monolítico que no discute. Yo lamento comunicarle a todos esos que no nos ven, que no quieren escucharnos, que acá no hay un bloque homogéneo, ni viene Diego Birz a decirnos que tenemos que decir tal cosa, ni repetimos como loro absolutamente nada. Tenemos todas nuestras diferencias, las discutimos al aire, fuera del aire, y seguimos conversando. Entonces digo, este programa hoy lo están mirando para asesinarnos y buscar un graph, y lo hicieron todo el día de hoy, lo hicieron todo el día de ayer, y lo van a seguir haciendo, y el domingo van a buscar eso. Bueno, yo lamento comunicarles que si ven el programa de hoy hacia atrás, durante todos estos años, por lo menos hablo desde lo que estoy yo, nunca ocurrió algo monolítico. Hemos discutido todo acá. Entonces, eso es el Frente para la Victoria también. Me parece que si no quieren aceptar eso, bueno, mal para ellos, digamos. Vos decís que están esperando, ¿no? Lo están haciendo, pero lo traigo a cuento porque están hablando de eso. Me parece que hay que decirlo Inventen así, un video grave. como está diciendo. No se hagan Al programa Inventen algo. por las libertades. Hay varias personas, incluso Domínguez elogió el programa. Quiero decir, la autorreferencia que a veces hacemos, este programa ha sido importantísimo, es importantísimo, como otros programas lo serán. Fue muy importante en distintos momentos claves de la política y de estos años, con las opiniones que el informe, que es la edición, el informe es el soporte, y nosotros somos los colaboradores del informe, no somos el informe, nosotros somos los colaboradores del informe, o los no colaboradores, si no nos interesa el informe. Puede haber cometido errores. Porque ¿cómo no va a cometer en los 7 años que hay? Errores de apreciación con un personaje o con otro. Y cada uno sabe valorar cómo valoró a los políticos o a las personas. A veces uno puede tener una calificación dura sobre un personaje y después la almohada le dice, no estuviste muy duro, no fuiste injusto. Por supuesto que para no ser injusto ni duro no tenés que hablar y no tendrías que estar en este lugar. Te quedás en tu casa y si no corres los riesgos. Y para terminar, respecto de esta elección de amalgama, como expresaron en general los ustedes y la realidad, y si las pasos fueron traspasadas, yo me pregunto si el que tiene todo el tablero de las decisiones, que es la conducción, advierte que la mejor posición de determinadas piezas, para no decir jugada que suena más a trivial, es evitar el traspaso o traspasar las pasos. Porque lo que está en juego no es si va a ser presidente uno u otro. Lo que está en juego, me refiero del Frente para la Victoria, lo que está en juego es el destino de un pueblo que ha recibido muchos beneficios. Y yo prefiero perder la pureza institucional de las PASO, o de las no PASO, o de las semi-PASO, para beneficiar a ese pueblo. Y cuando yo hablo de Scioli, yo no dije voy a votar a Scioli, quiero decir, en las internas, voy a votar a Randazzo. Expresé ideas, seguramente hablé de Scioli parecido a lo que mis compañeros, probablemente, no tan tajantemente. Yo siempre dejo una puerta abierta al matiz, a la posibilidad de que yo me pueda equivocar en mi obsesión,
porque yo veo a los periodistas independientes ser tan tajantes en sus juicios lapidarios que no quiero parecerme. Trato de mejorar. A mí me ayuda la edad, que todavía tengo para reflexionar, porque total ya estoy en el ocaso, iba a decir el cenit, que es lo máximo, no, estoy en el ocaso, en el atardecer, diríamos. Entonces, creo que lo que ha hecho el gobierno es una buena decisión política que piensa en el pueblo, y además porque acá aparece algo que vos creo que lo acabás de decir mejor que yo, porque para eso sabés más de política, que es que el pueblo decide en las elecciones, no mi pensamiento personal. Si yo digo voy a votar a tal cosa, ¿qué le importa a las personas? ¿Yo cuántos puedo influir? Si no influyo ni en mis hijos ni en mis nietos, porque es un caos a veces las reuniones en mi casa. Pero hay periodistas que creen que su decisión personal encara y porque, bueno, tienen derecho cada uno a asumir ese papel protagónico. Yo creo que el papel protagónico lo tiene el pueblo y el pueblo elige sus candidatos. Así sean de la oposición, como hubo otras fórmulas que la oposición... Pero no podemos hacer un programa de tele con el pueblo hablando, Orlando. Pero además debatir una decisión no implica, digamos, yo creo que todo es susceptible de ser debatido, hay que argumentarlo, explicarlo y a algunos convencerás, a otros no convencerás. Me parece que de eso se trata, ¿no? Yo no creo en la infalibilidad de nadie. Toda decisión puede ser equivocada, toda decisión puede ser acertada y ¿por qué no discutirla? ¿Cuál es el problema? Eso es lo que a mí me parece que yo no puedo concebir ningún tipo de debate sin esa posibilidad, sin que el error forme parte del debate. Y entonces, sí, Marta, decime. No, que digo que también sabemos, no nos vamos a ser los tontos, la política también es estrategia, porque cuando uno quiere ganar unas elecciones tenés que hacer una estrategia, lo que no tenés que dejar la ideología en esa estrategia. Y no hay pureza, las PASO están para ser usados o no es obligatorio poner dos candidatos. Entonces la oposición tampoco, es decir, si nosotros pensamos en las PASO de Macri, eso es un como sí de paso. Porque la verdad, Macri contra Sanz, ahí ¿cuál es la disputa real? Si sabemos que uno ni siquiera tiene conocimiento en el país y el otro tiene otro volumen político. Pero bueno, y nosotros hemos decidido tener pasos en la provincia. Bueno, es estrategia, es utilizar las herramientas de la democracia para lograr los objetivos. Eso es la política también. ¿No? Los medios de comunicación también tienen estrategia, los grupos económicos ni te cuento. Entonces... Bueno,